Seguimos con ahora con el nacimiento del Espíritu, mis hermanos. Ah, los estaba llevando al libro de Génesis capítulo 2 en el que estaba explicando que el hombre necesita el hálito de Dios, el hálito de vida. Sería Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue hombre en alma viviente. Entonces, Adán, formado del polvo de la tierra, un vaso con esa alma que aún no era un ser vivo, Dios le sopla el hálito de vida y esa alma es un alma viviente con todo y el vaso. No cuenta con espíritu, cuenta con el hálito de Dios, hálito de vida. Vayamos a Job, mis hermanos, donde él especifica un poquito mejor, quizás, vamos, en entendimiento, Job capítulo 27, versículo 3. 27, 3, dice así. Que todo tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices. Muchos de nosotros pensamos que el alma es espíritu, pero no, mis hermanos. En las escrituras nos dice que el alma es esa sangre que corre en nuestros cuerpos y el cual lleva la vida, la cual lleva el hálito de Dios. Y es por eso que no se permite que se tome la sangre de ningún cuerpo, de ninguno, porque ahí reside la vida del animal o de la persona. Entonces, vemos que aquí dice que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí, que todo lo que integra este cuerpo estuviera dentro de mí, y hubiere hálito de Dios en mis narices, o sea, que Dios permanezca dándome vida a este cuerpo. Vayamos a Job 34. 34:4. Dice así: escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Ah, creo que no es mis hermanos. Ok, es el 14, mis hermanos, y dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón, y regocíjese en su espíritu y su aliento, y toda carne perecería juntamente, y el hombre se tornaría en polvo. Si se nos es quitado el hálito de Dios, mis hermanos, ciertamente morimos y retornamos al polvo. Entonces, pero esto no quiere decir, mis hermanos, que el hálito de vida sea el espíritu. En sí, cuando uno muere, ese hálito o el espíritu que pensamos que Dios nos da, pues el hálito o espíritu, es el que regresa a Dios. Ahora bien, el hombre sí cuenta con el espíritu y ese reside en nuestra conciencia, en el que Dios va, por medio de su palabra que nos va regando, va creciendo en nosotros ese hombre interior que habita en la conciencia para buenas obras.
Y todo eso va escrito en el libro de las obras, en el libro de Dios, para que en el momento que Jesucristo venga, hasta ese momento seamos levantados. Pero no es un espíritu como el que pensamos nosotros, que si nos morimos o nos pasa algo, va a andar nuestro espíritu ahí. No, no. El hálito de vida, vuelvo a repetir, ese regresa a Dios, porque es de Dios. Nosotros simplemente dormimos y regresamos al polvo. Pero si hemos hecho las cosas bien, entonces están en esas memorias, el libro de las memorias, entonces seremos levantados. Entonces, mis hermanos, el nacimiento del Espíritu, eso ya es desde los tiempos de antes, mis hermanos, y un ejemplo se ve en el libro de Ezequiel, en su capítulo 37, mis hermanos. Dice así, habla sobre un valle de huesos secos. Es muy larga la lectura, espero no... dice así. Y la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hícemo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en grande manera. Aquí Dios le ordena al profeta Ezequiel que invoque al viento de los 4 puntos y que les predique y que le predique a los huesos secos. Dice, y díjome pues, profetice sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vuestros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El profeta primeramente profetiza a los huesos, y de ahí, después de que les profetizó, empiezan a tener nervios y empieza a cubrirse de piel y viven. Después manda otra vez, dice, profetiza pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí que sus nervios, nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Vemos que Dios, por medio de la palabra que profetizó Ezequiel, fueron esos huesos revestidos de nervios y de carne, y que después de que profetizó, hubo un temblor, y esos huesos aún no tenían vida, no tenían espíritu. Dice más adelante el 9, y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu
ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 11. Díjome luego, Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Bien, vamos aquí, mis hermanos, a ver, estamos hablando ahora sobre el nacimiento del Espíritu. Y estamos viendo, mis hermanos, algo muy importante que eran huesos secos. Recordemos en los evangelios que un discípulo de nuestro Señor Jesucristo quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero le dice este discípulo, déjame primero que vaya y entierre yo a mi padre. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refería esto, mis hermanos? A que en ese momento o en todo momento en el que nosotros estamos llenos de pecados, estamos muertos en el espíritu. Aunque nos vean caminando o estemos haciendo cualquier tarea, estamos muertos. El pueblo de Israel, por haber pecado en grande manera, idolatría, todo lo que viene a contaminación, ellos fueron muertos en el espíritu. Y de tal manera también fueron secos por tal rebelión que tuvieron contra Dios. Esta profecía es muy hermosa en el sentido de que por medio de la palabra de Dios, esos huesos fueron revestidos nuevamente de carne. Pero aún así, no tenían espíritu. Voy a poner un ejemplo así con lo de antes. Fueron regados con la palabra de Dios, pero aún así no tenían espíritu. Bien. Más adelante, mis hermanos, dice en el 11, díjome luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Esto que viene, mis hermanos, no precisamente va a ser en este tiempo, este versículo que viene. No voy a entrar a profundidad, pero este versículo que viene es hasta el momento que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hasta el momento de que nuestro Señor Jesucristo esté aquí por segunda vez, estos sepulcros y de todos aquellos que hemos cumplido la palabra de Dios en rectitud, se abrirán los sepulcros para poder recibir a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, seremos nacidos del Espíritu, mientras no. El único que es nacido del Espíritu, el único es nuestro Señor Jesucristo. Aunque tomen en cuenta, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por medio del Espíritu, pero ¿de quién fue nacido? De una mujer. De tal forma nuestro Señor Jesucristo era carne. Al efectuar todo lo que tenía que hacerse mediante la Escritura y haber sido crucificado, sacrificado, Él es levantado por medio o es
resucitado por el Espíritu de Dios. Entonces Él es el único nacido del Espíritu. Fue concebido por el Espíritu en el vientre de María, pero fue carne. Después de haber cumplido la voluntad de Dios, fue resucitado y transformado su cuerpo, nacido del Espíritu. Ninguno de nosotros lo es, porque aquel que es nacido del Espíritu no peca. Entremos, mis hermanos, al texto de memoria. Dice así, Juan capítulo 3:5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, que si yo no he nacido del agua, que es de la palabra de Dios, y no conozco su voluntad, pues mucho menos voy a poder nacer del Espíritu, porque no he cumplido la voluntad de Dios, y no podré ver el reino de Dios, y no podré estar en el reino de Dios. Ahora, vayamos a los párrafos, mis hermanos. Dice: el apóstol de los gentiles dejó escrito: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañadores o engañados. Segunda de Timoteo 3:13. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo al mencionar estas palabras? Ya que muchas personas se han atrevido a engañar a sus feligreses diciendo que la doctrina sobre el nacimiento del Espíritu, tal como la cree la Iglesia de Dios israelita, ha sido una doctrina reciente. Sin embargo, en esta lección demostramos que esta enseñanza se ha mantenido en la Iglesia desde hace mucho tiempo atrás. Para demostrar lo anterior, vamos a recordar el escrito de la lección del cuaderno de la escuela sabática correspondiente al 18 de abril de 1953. En aquella ocasión dejamos en claro que este nacimiento tendría lugar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Analicemos la lección. Bien, aquí nos mandaron una lección, pero antes que nada, mis hermanos, vamos a ver lo que dice el segundo día de Timoteo. Pues es lo mismo, pero vamos a tomarle lectura. El segundo de Timoteo, capítulo 3:13. Dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es lo mismo que dice, mis hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la lección de 1953. Los judíos de los días de Cristo pensaron que por ser israelitas de nacimiento, hijos naturales descendientes de Abraham, poseían las bendiciones y las promesas hechas a Abraham. Con ellos tenemos hoy gente que piensa y enseña lo mismo. Siguiente párrafo. Pero Cristo enseñó a Nicodemo que tendría que efectuarse un cambio racional en su vida para poder alcanzar la vida eterna. Las promesas que fueron hechas a Abraham y a su simiente no se obtiene simplemente porque se es de las 12 tribus de Israel. También se obtienen cuando aceptamos a Cristo y somos convertidos y nos proponemos seguirle. Estamos entonces procurando ser salvos cuando Cristo venga y estar exentos del juicio que tendrá lugar en ese tiempo también. Bien. Antes decían ellos que iban a ser salvos por ser descendientes de Abraham y haber recibido la promesa. Y como dice en Génesis, que a su simiente
a su simiente será la tierra prometida, será todo ello. Pero ciertamente no es así, porque tanto como la casa de Israel o casa de Jacob, como la casa del reino del sur, los judíos, pecaron contra Dios en grande manera, de tal forma que tenían que tener un cordero de paz para la reconciliación. Y ese cordero de paz es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él Dios vería con agrado a su mismo pueblo. Dice en los evangelios, dice nuestro Señor Jesucristo, no he venido sino que por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, siendo así, nuestro Señor Jesucristo, como ese Cordero de paz, es el que reconcilió al Padre con el pueblo. También, mis hermanos, estamos viendo que cuando la casa de Israel pecó en demasiadas formas, idolatría, todo lo que se llama transgredir la ley de Dios, Dios se enojó y los dispersó por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces, en el libro de Jeremías, Dios le da una carta de divorcio al pueblo de Israel. De ahí, hasta los mismos ángeles preguntaban, ¿cómo será posible que cuando venga el Mesías se case con Israel? Si en la palabra de Dios dice que si la mujer es repudiada, que le dé carta de divorcio, se va con otro, y si aquel otro murió, no puede regresar con el primer marido porque es abominación a Dios. Entonces todos, hasta los mismos ángeles, se preguntaban, ¿cómo es que Jesucristo o el Mesías va a reconciliar a la casa de Israel si son divorciados? ¿Y cómo los va a unir los dos vástagos? ¿O cómo los va a unir al pueblo, a la casa del sur? Pues en la grande misericordia de Dios, que envía a su Hijo, que es el esposo, solamente hay una forma para que él se pueda, o el pueblo de Israel pueda reconciliarse, y es en la muerte del marido. Porque dice en la misma Biblia que si el marido muere, la esposa o el esposo pueden tomar matrimonio nuevamente. No vamos a ir a los textos, mis hermanos. Esto es lo que dicen las escrituras. Entonces, de esa forma reconcilia Jesucristo a las dos casas, la casa del sur y la casa del norte, casa de los judíos, casa de Israel. Y más aparte reconcilia al mundo entero por medio de este Cordero de paz. Más adelante vemos que ellos creían que el pueblo o los israelitas iban a ser salvos simplemente con el hecho de ser hijos de Abraham y obedecer los mandamientos, pero vamos viendo que en el transcurso de la historia se llenaron de pecados, entonces necesitaban ese cordero es nuestro Señor Jesucristo, el cual los reconcilia y los une a Dios. Entonces, como el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra, ahí entra también, quisiera yo introducir esto, la gran oportunidad para todos nosotros gentiles, puesto que el mismo pueblo de Israel se volvió gentil, olvidando
desde el pacto de la circuncisión y olvidando el nombre de Dios, sus mandamientos. Bien, dice así: podemos tener una comunión estrecha con algunos ministros, pero esto no basta. Quizá pudiéramos ir al altar y orar derramando nuestras lágrimas, pero también no será válido si en nuestras vidas no se ha operado un cambio que transforme nuestro corazón. Jesús hablando a los judíos en Lucas 13:3-5 les dice que solamente por el arrepentimiento no perecerán. Su voluntad es la misma hoy, de manera que si no nos arrepentimos y nos convertimos para vivir una vida cristiana, pereceremos. La perfección no se puede obtener en un solo paso. Es necesario ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, o en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. A menos que nosotros no tengamos ese arrepentimiento en nuestro corazón y crezcamos en la gracia, no podremos entrar en el reino de Dios cuando Cristo venga y se siente en el trono de David, su padre. Segunda de Pedro 3:18. Vamos a ver qué dice, mis hermanos. Segunda de Pedro 3:18. Dice así: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo es crecer en gracia? Es seguir regándonos con esa lluvia y seguir creciendo en el Espíritu y obrando la palabra de Dios. De esa forma creceremos en gracia. Nosotros somos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa vestimenta. Y como de tal forma tenemos esa vestimenta, tenemos que escudriñar las Escrituras para ser mayormente revestidos. Y así nuestro Padre nos vea con agrado, con mayor agrado. Cuando Jesús vino por primera vez, vino como luz del mundo. Dios ama a todos, hasta el más vil pecador, y quiere que todos nos arrepintamos y aceptemos a Jesús, el cual ha enviado. Juan 17:3. Es requisito que Jesús es nacer de agua. El requisito de Jesús es nacer de agua y de espíritu. El nacimiento de agua es necesario para cuando venga Cristo se opere el nacimiento del espíritu. Entonces, mis hermanos, el nacimiento del agua es cuando se da la palabra de Dios, que es esa agua que crece, y es la tierra la que se está cultivando y en la cual da esas plantas, esos árboles, y esos árboles producen los frutos. Pero viene el agua de los cielos, que es de la palabra de Dios. Deuteronomio 32:2. El nacimiento del Espíritu es hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, si hemos cumplido con la palabra. Así como dice en Ezequiel 37, en los huesos secos, que Dios abrirá los sepulcros para levantarnos y llevar a Israel a su pueblo, o su pueblo Israel a Israel. Ese es el nacimiento del Espíritu. Ahorita no hay más que uno solo que está a la diestra del Padre. Vayamos a las preguntas, mis hermanos. ¿Cuáles son los dos nacimientos que tenemos mencionados en nuestro versículo de memoria? Sería nacimiento de agua y nacimiento del Espíritu. ¿Qué ejemplo ocupó Jesús con Nicodemo para explicarle acerca del reino de Dios? Ese lo encontramos, nos da
unos versículos, Juan del 1 al 5. Dice la pregunta: ¿qué ejemplo ocupó Jesús con Nicodemo para explicarle acerca del reino de Dios? Que tenemos que nacer primeramente para poder entrar al reino de Dios, y que si no nacemos de agua y del Espíritu, no podremos entrar. Nota: los judíos, de quienes eran príncipe Nicodemo, creían que por ser descendientes de Abraham iban a tener la vida eterna, sin más requisitos. Es una nota, dice Juan 8:33. Juan 8:33. Y respondiéndole simplemente: de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces aquí, mis hermanos, si se fijan más adelante en la lectura, nos vamos a dar cuenta que aunque sean hijos de Abraham, pero si cometen pecado, pues no están exentos de que vayan a perecer. Dice así. ¿Cuál era, mis hermanos? Perdón, 33. El 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Después en el 39 le dice: respondiendo, dijeron: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora viene el pecado que estos judíos querían hacer contra nuestro Señor Jesucristo, siendo que plenamente no hacían la obra de Abraham. Que dice: pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? De tal forma, entonces, no podían ellos ser justificados o levantados, aunque hayan sido hijos de Abraham, siendo que estaban pecando. Así muchos ahorita que pensamos que al cumplir plenamente los mandamientos, pero no aceptamos a Jesús, de nada nos sirve. Porque nuestro Señor Jesucristo, recordemos, es aquel Cordero por el cual corrieron los pecados. Nuestro Señor Jesucristo hay una fiesta que se llama el Yom Kippur. Él es esos cabritos en el cual se depositan los pecados, y es el que se hace para sacrificio de paz. También es aquel cordero que se sacrifica cuando uno comete pecado. Es aquella vaca roja en la cual limpia todo el mundo. Entonces tenemos que ver esto. Más adelante tendré un tema sobre esto. 3. ¿Cómo fue afectado Nicodemo por las palabras de Jesús? Vayamos a Juan 3, 4 y 9. Dice así. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya.
así en todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Pues le causó una gran confusión en su mente y no sabía a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. Dice el 10, respondió Jesús y díjole, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, siendo aún así Nicodemo maestro de la ley, no había él podido descifrar que la misma palabra de Dios es esa agua que tenía que renovarse. Y en ese momento estaban ellos acudiendo mucho a un libro que se llama el Talmud de la Mishnah. Entonces habían introducido leudo, algo leudado a lo que es la palabra de Dios. Entonces sería que a Nicodemo pues causó un gran impacto. 4. ¿Cuál fue la explicación de Jesús con respecto a la naturaleza de todo aquel que nace del Espíritu? Que ningún hombre sabe de dónde viene, que el único que sabe de dónde viene solamente es Dios y aquellos que lo podrán reconocer, todos los que han conocido la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza del que es nacido en el Espíritu es Espíritu. ¿Qué se entiende por nacimiento del Espíritu? ¿Qué se entiende por nacimiento del Espíritu? Pues que somos transformados, que ya no es materia y que el nacimiento del Espíritu únicamente lo va a dar el Espíritu de Dios hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que ha nacido del Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo. Si hoy estamos naciendo de agua, ¿cuándo se efectuará el nacimiento del Espíritu de todos los redimidos? Hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo en aquella segunda venida. ¿Entendió Nicodemo la lección? ¿La entenderemos nosotros? Esta última pregunta la entenderemos nosotros. Pues tenemos que entenderla, mis hermanos, para no creer como las demás congregaciones. 9. Finalmente, ¿cuál es el requisito primordial para alcanzar el nacimiento del Espíritu? A ver, mis hermanos, el requisito principal es nacer del agua, aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Gálatas por último. Gálatas. Capítulo 6, 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Entonces nos dice cuál es el requisito principal para alcanzar el nacimiento del Espíritu. Es ser nueva criatura, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y ser limpiados con el agua que es la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, pues eso es todo, mis hermanos. Espero que no cause confusión y que sea para crecimiento de la iglesia. Amados hermanos, paz a vosotros. Adiós.